Quiero dar la bienvenida a Violeta Vázquez Rojas, doctora Violeta Vázquez Rojas, a la doctora Elisa Godínez y a la maestra Renata Turrentz. Buenos días, bienvenidas a Momentum. Buenos días, querido Ernesto, Alberto, Violeta, Elisa y a todo el auditorio. Hola, buenos días a todos. Hola. Gracias a todos. Buenos días, compañeros. Hola. Buenos días. La gente, le podemos presumir que tenemos una mesa de puras nerds, activistas sociales, políticas. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Mis queridas Violeta, Elisa y Renata, pues si quieren vamos entrando en materia y qué mejor que iniciar precisamente con esto que se logró en el estado de Hidalgo recientemente, la despenalización de la interrupción del embarazo. Es un logro mayúsculo, apenas son los esbozos de algunos de los derechos que tendrían que ser ya aplicados desde hace décadas con respecto de los derechos de las mujeres. Renata Turrentz, ¿cuál es tu valoración de esto que sucedió en el estado de Hidalgo? Sí, como dices, querido Ernesto, es un avance que pues ya nos debía desde hace mucho tiempo. A mí me gusta empezar diciendo que, recordándole a la audiencia que en los hechos, hay muchas cosas que se le pueden criticar a Morena, pero en los hechos, el único partido que está ampliando derechos en México es Morena, ¿no? Pasó en Oaxaca en 2019, ahora pasó en el aborto en Hidalgo, el matrimonio igualitario en Baja California Sur. Y aquí lo que pasó fue que, se despenalizó el aborto, el Código Penal del Estado de Hidalgo fue reformado, se necesita mayoría simple, Morena votó a favor, ya había habido un intento el año pasado que no sucedió, también hay que decirlo, por culpa de muchos diputados locales de Morena que votaron en contra y algunos se abstuvieron y no pasó. Entonces se vuelve a tratar, esta vez sí pasa afortunadamente, a pesar de que en Hidalgo hay un grupo organizado de la Iglesia Católica apoyado por el PAN, entonces no era una batalla sencilla, pero bueno, afortunadamente sí pasó. Y aquí a mí me gustaría meterme al tema de qué es lo que sucede a nivel federal y a nivel estatal, porque de pronto es un poco complejo. Y aquí nada más recordarle al público que amablemente nos ve que las mujeres encarceladas por este delito, por el delito de aborto, están en las cárceles estatales, a pesar de que el Código Penal federal también castiga el aborto. El aborto a nivel federal está incluido en la lista de delitos, pero además recordarle a la gente que en la amnistía que propuso el presidente López Obrador incluye el aborto, ¿no? Entonces, a nivel federal, este delito ya no se castigaba, no se perseguía, pero bueno, ahora con la amnistía mucho menos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que hay dos partes que se tienen que solucionar a nivel estatal y a nivel federal. Empiezo de voladísima a nivel federal, nada más porque aquí me gusta meterme a este tema de qué dice el Código Penal Federal, no para aburrir porque ni siquiera soy abogada, pero es muy interesante ver lo que dice el Código Penal Federal para entender, y esto nos va a llevar a muchísimos temas más adelante en otras mesas, pero como para tratar de contraargumentar cómo es que las leyes sí tienen ideología, sí tienen sesgos políticos, sí tienen sesgos ideológicos. Y les voy a leer exactamente lo que dice, dos líneas, lo que dice el Código Penal Federal en cuanto al aborto. Y dice, se impondrán 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta a otro que le haga abortar. Si concurren estas 3 circunstancias: 1, que no tenga mala fama; 2, que haya logrado ocultar su embarazo; y 3, que este sea fruto de una unión ilegítima, faltando estos 3 puntos, si se cumplen, te bajan la pena de 6 meses a 1 año. De lo contrario, si te falta alguno de estos 3 puntos, la mala fama, que no hayas podido ocultar tu pancita, o que no sé, o sea, esto que dice que sea fruto de una unión ilegítima, entonces la pena es de 5 años. Esto parece como si estuviéramos en 1500 y esto es vigente en la ley penal federal. Entonces aquí lo que sucede es que se tiene que reformar la ley penal federal, esto le corresponde a la Cámara de Diputados,
para que, y bueno, eso por un lado, y por el otro lado la Ley General de Salud, para que estos servicios de aborto se puedan incluir en el IMSS, el ISSSTE, el INSABI, ¿no? Pero esto no significa que a nivel local no tengan que seguir pasando la legalización del aborto, ¿no? Porque si a nivel local no es donde se encarcela a la gente, no importa que a nivel federal esté despenalizado. Entonces, digamos que tiene dos brazos esta dificultad. Ahora, hay una tercera ruta, que sería la de la Suprema Corte. En 2007, Medina Mora, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es ridículo, trató de echar para atrás el tema del aborto en la Ciudad de México. Y la Suprema Corte falló a favor de la Ciudad de México, pues de que se despenalizara por acá. Entonces, eso sería uno de los fallos de la Suprema Corte que podría sumar a la jurisprudencia para poder legalizarlo. Sin embargo, fue hace un tanto tiempo que ya no contaría. Entonces, lo que tiene que suceder aquí, ya nada más para englobar y no aburrir al público con esto, es que hubiera una ola de legalizaciones a nivel local y que las mujeres tuvieran mucho más cerca una clínica local, porque una vez que se legaliza a nivel local, el sistema de salud público local, como es en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de la ciudad, puede dar estos servicios. Entonces, digamos, si está legalizado en Baja California, pues las mujeres de Chihuahua quizá pueden acercarse, ¿no? Y entonces, de esta manera, los recursos de muchas organizaciones de la sociedad civil, de feministas que lo hacen muy bien, de apoyar a mujeres que no tienen recursos para abortar, podrían hacerlo para acercar a esas mujeres a los estados. Y la otra es que pase a nivel federal, que haya esta disonancia entre nivel federal y nivel local, se vaya a la Suprema Corte, pasen 5 fallos y haya jurisprudencia para que sean a nivel nacional. Entonces, nada más para recordarle a la gente que no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana, es muchísimo más complejo, y aquí no sé si al rato podemos polemizar con la propuesta del presidente de hacer una consulta, que yo empiezo diciendo que estaría a favor, de que se hiciera una consulta, y si nos podemos meter al rato, pues yo estaría feliz, pero bueno, creo que podría ser una tercera ruta. Una tercera ruta me parece muy importante lo que plantea Renata, doctora Elisa Godínez, porque recordaba justamente lo que sucedió en 2007. Renata mencionaba la necesidad de que se hiciera una consulta grande, que más estados decidieran dar este paso, el cual el Congreso de Hidalgo dio hace apenas unos días. En 2007, recuerda, doctora, en la Ciudad de México se autorizó la interrupción del embarazo a partir hasta las 12 semanas de que se había ocurrido, y casi de inmediato la mayor parte de los congresos locales de México, en ese entonces la mayoría estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional, empezaron una cruzada para modificar sus leyes locales y establecer el derecho a la vida desde la concepción. Y yo no olvido que la presidenta de ese partido en ese entonces era una mujer que siempre se dijo feminista y cercana a las causas de las mujeres, Beatriz Paredes. Lo digo porque ahora mismo este tipo de personajes con estas ideas siguen allí, no se han ido. Y lo que ocurrió en Hidalgo, pues sí es un avance, pero inclusive en esa entidad nos mencionaban que una cosa es que se haya dado el paso legal y la otra es hacerlo práctico, porque se necesita llevarlo a todas las comunidades y a todos los municipios de Hidalgo. Y eso mismo ocurre en el resto del país. Una cosa es que exista una legislación y otra es que se haga algo realmente cercano, práctico, que aterrice, que sea de todos los días. ¿Cuál es su mirada sobre esto que ocurrió recientemente en Hidalgo y con estos elementos que ahora comentaba Renata y que añado yo, doctora Elisa Godínez? Sí, gracias, Alberto. Bueno, antes que nada, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Me gusta que se ponga el acento en la pregunta, digamos, de la dimensión política de esto, porque yo creo que el caso de Hidalgo es muy elocuente en términos de lo que implica esto que tú mencionabas ahorita, Alberto, de cómo cambian y cómo, como veletas, ¿no? Muchos actores políticos, específicamente partidistas, ¿no? Legisladores, presidentes de partidos y demás, pues utilizan y se acomodan dependiendo el momento político.
esta medida que se adoptó en Hidalgo se había presentado en el Congreso en 2019 y no había pasado porque precisamente algunos legisladores del propio Morena no la habían aceptado, pues, ¿no? A diferencia de esta vez que sí la aceptaron. ¿Qué cambió en eso? Bueno, yo no creo que haya cambiado específicamente su posición al respecto, porque creo que ni siquiera es que tengan una posición específicamente informada y tan militante específicamente en contra o en pro del aborto, sino que más bien eso se juega en términos de negociaciones políticas, ¿no? Yo lo que veo en Hidalgo fue que se logró una negociación política, no sé específicamente a cambio de qué estos legisladores o estas legisladoras que en 2019 no lo aprobaron, ahora sí lo aprueben. Habrá que ver y me interesará revisarlo porque nadie da paso sin guarache, como dicen en mi pueblo, ¿no? Algo ha de haber ahí, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que creo que no es que se vaya a repetir o replicar en igual medida en todos los contextos locales, ni mucho menos, pero sí me interesa, digamos, resaltar la parte que tiene que ver con esta dimensión política, ¿no? Y cómo eventualmente quienes estamos en favor de que esta medida de la despenalización o la despenalización de la interrupción o la interrupción legal del embarazo, perdón, los términos no me los sé específicamente, pero bueno, ustedes me entienden. Los que estamos a favor digamos, de que no se penalice el aborto, las que estamos a favor, tenemos que tener claro que hay necesidad de trabajar en el ámbito político. Hay necesidad de, pues, trabajar negociando, hablando con los legisladores y las legisladoras que están en sus respectivos puestos para esto. Y lo digo porque de repente, en términos del feminismo actualmente y de cómo se está expresando, se ha concentrado, sobre todo en los últimos años, la acción, sobre todo en las calles, las manifestaciones, y sobre todo se ha concentrado la atención en temas que también son muy urgentes, como la violencia contra las mujeres, y de repente los otros temas históricos del feminismo, los otros temas que han sido, pues sí, el bastión de la lucha del feminismo, quedan un poquito relegados. Y a mí sí me parece importante que se insista o que se vuelva a poner sobre la mesa esta necesidad de cómo las mujeres nos tenemos que organizar para incidir políticamente, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía Renata hace rato, coincido plenamente. Yo no sé si propiamente la solución vaya por el lado de organizar una consulta, pero yo no lo vería mal, no porque crea que es algo que se deba consultar, para mí no se debería consultar, ¿no? Esa es mi posición personal. Simple y sencillamente la decisión sobre nuestros cuerpos no debería estar a decisión de nadie más que de nosotras. Pero si eventualmente esto ayuda para que no solo quede en la ley, sino como bien decías tú, Alberto, se extienda en términos del servicio médico, y que realmente esté accesible para todas las mujeres en todos los lugares, en todo momento. Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Ya, gracias, Elisa. Doctora Violeta Vázquez Rojas. Violeta, esta parte de la consulta, esto que señala primero Renata, ahorita Elisa, y te la pongo a ti en la postura. Se entiende que pues una corriente importante en México, decimos, pues esta consulta, pues cómo vas a consultar un derecho humano, cómo lo vas a someter a consulta. Sin embargo, las realidades nacionales, tanto políticas como culturales o ideológicas, pues hay gente que tiene posturas completamente distintas. Oponerse a la consulta, algunos dicen, pues es una postura pues congruente con uno o con una, según sea el caso, pero la realidad también es un contraste muy, muy fuerte y poderoso
¿Cuál es tu valoración? ¿Deberíamos hacer una consulta de eso? ¿No se debería hacer? ¿Qué implicaciones tendría? Bueno, yo haría tres puntos respecto a la consulta. La primera es que, ¿qué es lo que se debe consultar o no? Bueno, todo aquello en lo que estemos de acuerdo nosotros, vamos a decir que es algo que no se debe consultar, es algo que se debe aplicar y punto, ¿no? Bueno, pero la consulta no va de eso, sino la consulta empieza por reconocer que hay desacuerdo respecto a algo y que hay posibilidad de convencer. De otra manera, pues nadie querría que se consultara absolutamente nada, ¿no? O sea, simplemente con estar de un lado o del otro ya te da para argumentar que no se debe consultar, pero la consulta es el reconocimiento del desacuerdo y es, digamos, la operacionalización, me choca esa palabra, de una vía para resolver ese desacuerdo, ¿no? Eso es primero que nada. Segundo, los ejercicios de las consultas son ejercicios también de convencimiento y por lo tanto, pues son ejercicios de argumentación en los que se tiene que discutir un tema, poner a debate público y la gente tiene que dar razones antes de ir a votar. En ese sentido, creo que cualquier tema que sea de interés público es un tema que se puede, digamos, que es posible consultar y que en el que incidir en el debate es una práctica buena y democrática, pues, ¿no? Lo tercero es que cuando se dice que no se consulta un derecho, bueno, ese es el argumento por antonomasia contra las consultas, ¿no? Porque todo se asume como que es un derecho y entonces no hay que consultarlo, ¿no? O que no se consulta la aplicación de la ley o que no se consulta, etcétera. Lo cierto es que en México, como ya nos explicó Renata, el aborto no es un derecho todavía, se tiene que ganar, ¿no? Y Renata ya nos ha dado varias pistas, varias claves de cómo se podría ganar, cuáles serían las vías, digamos, por el Congreso, por los congresos locales, por la Suprema Corte o por la consulta popular. Y, digamos, aquí me gustaría recordar una manera de frasearlo, de formularlo que alguna vez anunció Sánchez Cordero, que lo que dice es: no se está poniendo a consulta un derecho, sino si estás o no estás de acuerdo en que una mujer pase años de su vida en la cárcel por haber interrumpido su embarazo. ¿En eso estás de acuerdo o no? ¿Sí? Es decir, es una manera de cómo de la perspectiva en la que pones a la consulta popular para que las cosas no parezcan tan triviales, ¿no? Perdón, es el síndrome de pie de página. Siempre tengo el micrófono apagado. A propósito de esto, no sé si quieras agregar algo más, Renata, sobre este tema, porque tenemos otros dos en la agenda para la conversación entre ustedes y la audiencia. Sí, rapidísimo, nada más para abonar si es posible. Justo creo que Violeta lo resume perfectamente. Creo que aquí el dilema no está en si estamos a favor o no a favor del aborto. Nadie está a favor del aborto, nadie quiere ir a abortar, no, por ahí no va. Sino si estás de acuerdo, y así es como yo plantearía la pregunta, ¿no? ¿Estás de acuerdo en encarcelar a una mujer por interrumpir su embarazo? Y quizás hasta agregar los daños colaterales que tiene el aborto inseguro, ¿no? Que es la muerte, ¿no? Se mueren 90 mujeres al año por abortos inseguros en México. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí, lo que bien explica ahorita Violeta y Elisa, cómo usamos esta pregunta o este debate para convencer, para hacer política, ¿no? ¿De qué manera nos organizamos para hacer política y convencer que, híjole, meter a la cárcel a alguien por este tipo por tener que recurrir a un aborto? Creo que ahí sí creo que poca gente diría que está de acuerdo. Ahora, aquí un poco lo que mencionaba también Violeta, que el argumento en contra de parte de algunos grupos feministas, en contra de esta propuesta que hace el presidente de hacer la consulta popular sobre el aborto, si ustedes se fijan en la respuesta, es una consigna prácticamente idéntica a la que tiene hoy la derecha para no consultar el juicio a expresidentes. La ley no se consulta, los derechos no se consultan y no se profundiza más ni de un lado ni del otro
sobre el tema, ¿no? La ley no se consulta, pues no, en un país de Disneylandia no, los derechos no se consultan, no, ojalá y no se tuvieran que consultar. En un país también de Disneylandia, por supuesto que no, pero las mismas respuestas que en esta mesa dimos la semana pasada sobre por qué sí se consulta la ley, es los mismos que se pueden aplicar para la consulta del aborto, ¿no? Que la ley, los derechos no se consultan. Bueno, pues en otros países sí, en Irlanda ya sucedió. O sea, lo que yo no entiendo es por qué ese miedo a salir a las calles a organizar y a defender, de los dos lados, ¿no? O sea, tanto de la derecha en contra de los presidentes, como de un sector del feminismo en contra de salir a hacer política y convencer. A mí eso no me da miedo, al contrario, me emocionaría mucho. Y sinceramente, creo que después de 3 años de ver a un partido de izquierda en el poder, es la vía, quizá una de las vías posibles, ¿no? Porque ya vimos que las otras vías han sido bloqueadas una y otra vez. Entonces, pues yo sí, con todos sus asegúnes, sí estoy de acuerdo con que se pudiera impulsar y organizar una consulta popular al respecto. Nada más cuidar tu micrófono, Renata, porque cuando mueves sí. como que se cubre o algo. Y un último tema nada más para cerrar, que sí se ha discutido y se discutió ahora para el aborto en Oaxaca y ahora en Hidalgo, es la objeción de conciencia, que creo que es un gran tema también. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede con los doctores y las doctoras que no quieren hacer el aborto? Y aquí el modelo de la Ciudad de México, que también es el modelo de Uruguay y funciona muy bien, es que como persona tú tienes el derecho a decir yo no quiero hacer eso por mis convicciones personales, por mis creencias, etcétera. Pero como institución pública, la institución pública no tiene conciencia. Entonces la institución pública, además de estar regida por las leyes de esa entidad, sí tiene que proveer esos servicios. Nada más como algunos de los temas que están alrededor de la interrupción legal del embarazo y que son muy interesantes. Y nada más, si me permites, Ernesto, Sí. quiero apuntar un dato. Han comentado ustedes la necesidad de que se mire a las mujeres que han muerto por un aborto mal practicado, y las que han sido encarceladas por practicarse un aborto. Yo quiero apuntar que en algunos lugares, como en Guanajuato, que es gobernado hace mucho por un partido muy conservador, el PAN, hay mujeres que están encarceladas y sentenciadas a decenas de años porque por una cuestión de enfermedad o inclusive una cuestión de su propio cuerpo se interrumpió el embarazo y los médicos la denunciaron, las enfermeras también, como un aborto intencional y no hubo defensa para ellas. Hay decenas de mujeres que no tienen por qué estar en la cárcel porque la naturaleza no les permitió que su embarazo se diera a término y se interrumpió. No le importó al Estado, a las leyes, a los fiscales, a los jueces de aquella entidad y están en prisión. Y eso están en prisión porque hay una ley que no tiene contemplaciones y simple y sencillamente se aplica a rajatabla. Perdón, Ernesto. No, gracias. Me parece pertinente el comentario, Alberto, porque es precisamente el fondo de lo que estamos hablando precisamente. Y mi querida Elisa Godínez, pasando al siguiente tema que tiene que ver con el informe que se presentó recientemente. La semana pasada íbamos a abordar ese tema, pero no nos dio la vida. Ahorita sí, el informe sobre la violencia contra las mujeres, la atención o el tratamiento que le están dando las autoridades mexicanas, particularmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en este informe que se presentó precisamente en la mañanera. ¿Cuál es tu valoración? A ver, voy a hablar un poco de la percepción que hay y de lo que yo veo, ¿no? Yo creo que la percepción con respecto a que si el gobierno de López Obrador está realmente atendiendo el tema o no, tal vez ahorita esté un poco menos negativa, pero durante el año pasado, incluso antes, pues la percepción fue muy negativa, ¿no? De que, claro, el gobierno de López Obrador no se interesa por el asunto y a eso aunado algunos momentos declarativos del presidente no muy afortunados en esos términos, o que se prestaban a cierta mala interpretación. Y entonces, bueno, eso abonó de manera muy importante a que también se construyera una campaña
creo yo, mediática, que hizo pasar el hecho, o bueno, no, como hecho, que el gobierno de López Obrador pues no le importaba la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, yo lo que veo es que, a diferencia de otros momentos en la política de México, pues se está informando cada tanto, por lo menos cada mes, no sé, ¿no? Aproximadamente, pero no pasa mucho tiempo sin que el gabinete encargado de este asunto rinda cuentas en el espacio de la mañanera e informe. Entonces yo creo que eso, en comparación, puede ser un dato menor, pero a mí no me parece menor, porque antes no lo veíamos, ¿no? Y luego otra cosa que creo que es importante recalcar, que es que no están maquillando las cifras. Eso es algo que también puede ser menor para ojos de muchas personas, a mí no me parece menor, y específicamente me quiero referir al asunto de los feminicidios, ¿no? Yo creo que esa parte, el hecho de que pues, el gobierno está dando la cara y diciendo, efectivamente, incluso ha aumentado la cifra de feminicidios, y aquí está, y se esté de algún modo informando puntualmente cada tanto, es importante, es relevante. ¿Que no es suficiente? Pues claro que no es suficiente. A mí, en lo personal, me parece que hay muy buena voluntad, al menos de lo que puedo observar de lo que tengo conocimiento, en cuanto a que sí creo que especialmente las mujeres que están al cargo de todo esto, Olga Sánchez Cordero, Nadine y el resto de las mujeres que están en estos puestos que atienden este tema, tienen voluntad. Y yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, sí creo que todavía no veo yo al menos una estrategia un poco más puntual para atender el problema, que creo que por lo demás sería una estrategia que no es fácil de construir y que no sería incluso fácil, ya construida, de ver los resultados pronto, como en todos los casos de violencias en México, no solo los feminicidios, no solo el conjunto de violencias machistas, sino en general, yo creo que lo que podría decir es que, leyendo en un plano un poco más amplio, la atención a los temas de violencia y el diseño de políticas públicas y de modelos de intervención directos para atender estos temas no está siendo suficiente, ¿no? Eso sí lo creo, definitivamente, porque además, siendo alguien que en algún momento investigó temas relacionados con violencia, sé que no es fácil, ¿no? Implica no solo mucha voluntad política, sino implica sobre todo la organización. Uy, parece que se congeló. Se le fue la conexión a Elisa. Bueno, ya tardó un poquito. No sé si a lo mejor sacarla y volverla a meter, Cristian. Y mientras aprovecharía para preguntarle a la doctora Violeta Vázquez su mirada, su opinión sobre estos datos que se presentaron en este informe de mediados de año, que ya nos acostumbró el presidente López Obrador, que hace 2 informes al año. Y en este destaca, en alguna conferencia de prensa matutina, cuando le preguntaron, doctora Violeta Vázquez, el presidente dijo algo que me llamó la atención. Él dice, lo que pasa es que ahora ya hay un esfuerzo, resumo, hay un esfuerzo porque los homicidios, agresiones, asesinatos de mujeres se clasifiquen como feminicidios, y por eso es que aumentan las cifras. No necesariamente, fue lo que entendí, tiene que ver con un incremento de la violencia hacia las mujeres, pero no sé cuál sea su percepción, doctora Violeta Vázquez. Hasta el año pasado, en los datos del Secretariado Ejecutivo, no había disminuido el feminicidio, pero se había estancado, básicamente, con una diferencia de 20 con respecto al año anterior. Y en esta ocasión se ha incrementado un poco, pero también es cierto que, o sea, eso es verdad, que ahora hay ciertos protocolos para empezar las investigaciones de asesinatos contra mujeres como feminicidios hasta que no se pruebe lo opuesto. No es fácil clasificar es decir, hay criterios, ¿no? para tipificar un delito como feminicidio o no, y eso también incide en las cifras. Pero
respecto del informe que se dio la semana pasada, a mí me gustaría destacar que casi siempre evaluamos las políticas, evaluamos, digamos, la congruencia de la 4T con el feminismo para decir que no es congruente, que no se hace nada, y casi siempre esto es en momentos de coyunturas, ¿no? O sea, siempre en marzo es donde se habla del tema y luego el resto del año ya no, a pesar de que cada mes se están dando informes y se están viendo ligeros avances, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde esa perspectiva es que deberíamos evaluar ese informe. Perdón, es que ya llegó Elisa, entonces no sé si queremos que mejor termine Elisa su intervención. No, termina y ahorita regresamos con Elisa para no dejarlo particionado ahora a ti, ¿no? Bueno, yo lo que querría decir, ¿no? Porque hay una dimensión de la violencia contra las mujeres que pasa por reconocer la excesiva carga de trabajo que las mujeres tienen en el ámbito de los cuidados, tanto de los niños como de las personas discapacitadas, de los adultos mayores, que es una carga histórica que traemos las mujeres, y que también les impide, ¿no? en gran medida, incorporarse al mercado laboral, ¿no? Entonces, según los datos de Gassman, por ejemplo, 76% de hombres tienen empleos remunerados, mientras que 44% de las mujeres, ¿no? Y esto se debe a que no es porque las mujeres no quieran trabajar o no quieran hacer nada, sino porque tienen que trabajar sin remuneración en su casa a cargo de otros miembros de la familia. Entonces, a raíz de esto es que se propuso desde el 2020, se aprobó el Sistema Nacional de Cuidados, que me parece que es un tema en el que deberíamos estar poniendo muchísima atención, porque esa es una de las salidas para erradicar la violencia contra las mujeres, y que no se ha consolidado en gran parte porque no se le ha asignado presupuesto a ese proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes retos de la nueva legislatura va a ser tomar este Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que consiste, básicamente, digamos, la aprobación hasta ahora consiste en una reforma que hubo el artículo 4, bueno, que todavía no pasa por el Senado, por cierto, ¿no? Ahí se está tardando y habría que presionar también para que ya se apruebe esa reforma constitucional, en la que se reconocen los cuidados como un derecho. Todos tenemos derecho a ser cuidados y también tenemos derecho a decidir si tomamos o no tomamos la obligación de cuidar a alguien más. Ese es digamos, el primer fundamento de este sistema, ¿no? Y a partir de ahí empezar a vincular a distintas instituciones del Estado para que también sean corresponsables, o sea, parte de la reforma consiste en reconocer la responsabilidad del Estado en colaborar en las labores de cuidados, y obviamente, bueno, el artículo 4 es el que establece la igualdad entre hombres y mujeres, entonces también allí es que se establece que se tiene que distribuir ese trabajo de manera equitativa. Yo ahí nada más la voy a dejar, pero a mí me parece que esa fue la parte más importante del informe de la semana pasada. Gracias, Violeta. Ahora sí, Elisa, si gustas terminar. El micrófono. No sé ni dónde me quedé, pero bueno, realmente no tenía mucho más que agregar en cuanto me di cuenta que se cortó. Lo único, como para cerrar la idea, era que yo creo que sí se está avanzando, pero en lo personal, como es un tema que me importa, el tema de las violencias en general y el del feminicidio en particular, creo que bueno, no sé si lo están haciendo, tal vez seguramente lo están haciendo, pero no nos están informando con todo lo que hacen, pero a mí me gustaría ver incluso información más cualitativa, no solo cuantitativa, que es un poco, claro, son informes de gobierno y la información cuantitativa siempre tiene mayor pues preponderancia, importancia y todo esto, pero más cuestiones cualitativas para entender mejor el fenómeno, y para ver de qué manera sí están interviniendo o se puede intervenir más adelante para atender esto. Es lo único que con eso. Ya, gracias, mi querida Elisa. Renata Turrent, este programa que también se presentó, que es Programa del Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Ese es otro tema que se abordó ahí en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre ese respecto, a ver, una cosa es lo que pretende hacer el gobierno de la República Mexicana y otra lo que se está haciendo o ya se ha hecho. De pronto, pues son las críticas, va bastante lento, no, sí hay una acción, y entonces de pronto quienes defienden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
pues dicen, no, todo va bien, vamos avanzando, y los que quieren aprovechar cualquier resquicio para golpear y atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde tu valoración, ¿dónde colocas el esfuerzo en los hechos, el trabajo en los hechos de lo que se está haciendo actualmente? Claro, yo creo que dos cosas aquí. Una, creo que es cierta la defensa de, pues por lo menos se está haciendo algo, ¿no? Jamás se había hecho nada por las mujeres y de pronto salen todos estos grupos que siempre han estado en contra de las mujeres a decir, no están haciendo nada cuando estuvieron 12 años en el poder o 500,000 años en el poder y jamás hicieron nada. Entonces, eso es cierto, parte de esa defensa creo que es verdad. Ahora, creo que al mismo tiempo, también, discúlpenme, también es verdad, no llores, también es verdad que, las expectativas para un gobierno como el que tenemos son altas y es por eso que se exige más. Y creo que es válido que se exija más, necesario que se exija más. Y yo aquí en lo que mencionas, hay cosas en las que yo creo que sí vamos lento. En el tema de cuidados que bien mencionaba Violeta, es importantísimo y se dejó pasar así, como si no fuera un tema de interés público nacional, cuando tiene muchísimas aristas que se deben analizar, empezando por el presupuesto, ¿no? A mí, mi crítica a este tema del Sistema Nacional de Cuidados es que sí está hermoso y qué maravilla, pero ¿dónde está el presupuesto, no? El presupuesto habla de qué tanto te importa esa política pública o no. Entonces, si este tema pudiera acercarse a la esfera pública y se pudiera debatir mucho más y no se ignorara por estas desmovilizaciones o estas consignas de AMLO es antifeminista, entonces todo lo que haga el gobierno de AMLO en términos de género ni siquiera se debate. Entonces perdemos la oportunidad de debatir y exigir que este sistema de cuidados tenga un presupuesto necesario y congruente con ese esfuerzo, por lo menos narrativo, por parte de Nadine Gassman y de la Secretaría de Gobierno, de avanzar los derechos de las mujeres. Ahora, el tema que tú mencionas de la transversalización de la perspectiva de género que hacen mucho en las fiscalías, en los gobiernos, yo sinceramente soy una feroz crítica de ese tipo de políticas públicas porque creo que es pura simulación, lo digo con todo respeto. Creo que sirve capacitar y todo, pero en realidad si nos ponemos a evaluar qué resultados tangentes en cuanto a la mejora de la vida de las mujeres de a pie, no le encuentro yo en esa evaluación necesariamente un uso fantástico. Creo que ayuda mucho en la narrativa, en la visibilización de que hace falta entender que hay violencias múltiples en contra de las mujeres, trae a la mesa conversaciones necesarias y útiles, pero no estoy segura. Con esto no estoy diciendo que no deba existir, simplemente que no puede ser tu único o tu eje principal de gobierno. Entonces creo que puede ser acompañado con otro tipo de políticas públicas y con esto cierro, que yo soy de las que ha estado pues friegue y friegue, para no decir otra palabra con C, en que lo fundamental para poder detener las violencias contra las mujeres es una reforma al sistema judicial. No necesaria, el reclamo hacia el presidente López Obrador es legítimo porque es un líder moral, se necesita de la voluntad política del presidente muchas veces para avanzar agendas, etcétera, etcétera. Todo eso es válido. Yo creo que está bien que se le exija y se le voltee a ver al presidente. Sin embargo, en ese afán de voltear siempre a ver al presidente, se olvida que muchas de las facultades o de las acciones que se le piden al Ejecutivo en realidad dependen del Poder Judicial y ese lo dejamos ahí nadar de muertito, cuando en realidad tendríamos que estarnos enfocando, no digo que con esto que le quitemos la atención a López Obrador, sino que se puede hacer las dos cosas, ¿no? Pero que una reforma judicial resolvería un montón de este tipo de violencias, sobre todo de temas de violencia, ¿no? Y sobre esto de que todo en el debate que tenemos en estos últimos años, doctora Elisa Godínez, se pierde de vista algunas acciones muy concretas que van en el sentido que me parece a mí adecuado para corregir injusticias históricas. Está lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta misma semana,
se hizo ya, se publicó el acuerdo para que entre en vigor el acuerdo 189 de la Organización Internacional del Trabajo para dar protección a las trabajadoras domésticas en México. De acuerdo con cifras del INEGI, hay más o menos 2.3 millones de personas que se dedican de forma remunerada al hogar, pero solamente el 1% tiene un contrato por escrito con quienes las contratan, con quienes les dan empleo, y un 3% tiene algún servicio o compensación médica por ese trabajo. Están totalmente en el abandono y así ha sido históricamente. México dio este paso que durante gobiernos y gobiernos anteriores, muchísimos, porque México forma parte de la OIT en términos de su reconocimiento desde hace muchísimo, casi desde su fundación, pero nunca se había dado este paso, que a mí me parece importante. Ahora, de nuevo, una cosa es que esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, doctora Elisa Godínez, y otra cosa es que ya en todos y cada uno de los hogares donde se emplean a personas para la ayuda en la limpieza de las casas, de los hogares, se haga realidad lo que la ley ya establece. ¿Cuál es su mirada de este tema, doctora? Sí, coincido plenamente con lo que mencionas, Alberto. Yo creo que es muy, muy relevante la publicación, bueno, la publicación del decreto que hace que entre en vigor este convenio 189 de la OIT, que entiendo que hace un año fue cuando precisamente se firmó y todo esto, pero bueno, es súper relevante esto porque va de la mano, digamos, de todos estos temas que estamos comentando ahorita. El tema que tiene que ver, o sea, porque no es el trabajo doméstico, que no es solamente la cuestión, digamos, de la limpieza, sino que también tiene mucho que ver con los cuidados. O sea, mucha gente que no solo hace eso, sino que también tiene labores de cuidado, pero que, como bien apuntas, el gran problema es materializar las leyes. O sea, está en la letra, qué bueno que existe, por leyes no paramos, pero hacerlas efectivas, ¿no?, es todo un tema. Ojalá, yo espero que este gobierno sume a esta publicación, se sume a los esfuerzos que ya se han hecho al respecto, ¿no?, que tiene que ver con la inscripción, por ejemplo, ¿no?, toda esta cuestión legal en el que ya se permite y se fomenta el hecho de que las trabajadoras domésticas se inscriban al Seguro Social y todo esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, como lo dije hace rato, o sea, el tema de la materialización es lo más difícil de lograr. En primer lugar, hay una cosa que, por obvia que parezca, me parece que sería importantísimo impulsar, que es la información sobre esto. O sea, no hay suficiente publicidad al respecto. La gente no conoce, no sabe. Y mientras no sepa y no esté informada, no solo la gente no va a poder exigir sus derechos en la medida en la que no esté informada, sino incluso también quienes empleamos tenemos que también estar informadas y no hacernos que la Virgen nos habla y voltear para otro lado cuando el hecho está allí, ¿no? Entonces, me parece que en primer lugar valdría la pena que el gobierno tomara en consideración una muy agresiva campaña de información sobre esto, porque igual, ¿no? Es un poco lo que se comentaba hace rato, o sea, el sistema de cuidados igual, nadie lo conoce, o sea, se informa ahí, está allí, pero nadie pela, ¿no? Entonces, me parece que para que esta materialización se lleve a cabo, además de la publicidad, o bueno, de la información o de la labor informativa, pues va a tener que implicar, como todo, una voluntad política enorme y pues en la medida en la que no se conozca esto, tampoco va a haber posibilidades de presionar a los distintos niveles de gobierno y a las distintas instancias, ¿no?, y autoridades para que realmente pues vuelvan realidad esto que está en la letra, ¿no? Gracias, Elisa Godínez. Violeta Vázquez Rojas, a Renata hablaba de que no necesariamente le convencen estas políticas a veces de transversalidad. Y hablando precisamente
de este convenio 189 de la OIT sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y varias de las políticas que se tendrían que estar modificando, pues es difícil que esto pueda materializarse sin una política de transversalidad. Renata dice, pues yo no creo mucho en eso. ¿Cuál es tu valoración pensando precisamente en este artículo 189 y que esto tendría que implementarse al nivel nacional, por ejemplo, en México, y que luego difícilmente se logra materializar? Y por el otro lado, pues estas burocracias pues hacen, pues sí, como señala Renata, pues pensar en eso, en la materialización de eso, pues es como pues un sueño de la Warner Bros. Que se pueda materializar, pero también tendría que hacerse. No sé cuál es tu valoración ahí, Violeta. Bueno, mira, el convenio 189 es un convenio, nomás para recordarlo, para los que no lo tengan así como al dedillo, obliga a los estados firmantes a acomodar sus políticas para, básicamente para tres cosas o cuatro cosas principales, ¿no? La primera es garantizar la libertad de asociación y de sindicalización de los trabajadores domésticos, que pueden ser hombres o mujeres, que en los hechos son 95% mujeres. La segunda es la eliminación del trabajo forzoso, la garantía a los trabajadores domésticos, a los trabajadores del hogar que puedan contar con un contrato, de preferencia escrito, ¿no? Que se les digan las condiciones bajo las cuales van a trabajar, que puedan decidir si viven en la casa o no, etcétera, pasar sus vacaciones donde ellos quieran y no en la casa, todas esas cosas que parecen, pues ahora parecen normales, pero pues que todavía en los 60s, o sea, eran pues impensables, ¿no? La otra es la abolición del trabajo infantil, ¿no? Porque recordemos también que en el mundo hay más o menos 10 millones de trabajadores domésticos que son niños, de los cuales 70 y tantos % son niñas. Y por último, la eliminación de la discriminación contra los trabajadores del hogar. Entonces, no todos estos cambios necesariamente, o más bien, no todas estas garantías necesariamente pasan por decisiones burocráticas, algunos son cambios culturales. O sea, por ejemplo, eliminar la discriminación contra las trabajadoras domésticas es más bien sería el efecto de un cambio de educación, ¿no? en las personas, ¿no? En reconocer sus derechos y su dignidad como cualquier otro trabajador. Entonces, eso primero, ¿no? Segundo, hay que reconocer que me parece que la ratificación de este convenio fue una de las primeras acciones de este gobierno que tomó la legislatura. Lo que pasa es que tomó un rato después, o sea, hay como un proceso, ¿no? Primero se ratifica, luego se tiene que depositar, luego tiene que entrar en vigor, y estamos hablando del tema porque entró en vigor antier, mediante la publicación del convenio en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahora el Estado está obligado a acomodar sus políticas, pero, por ejemplo, el IMSS empezó mucho antes, ¿no? El IMSS empezó antes de, digamos, en cuanto se ratificó el convenio, el IMSS empezó a implementar la obligatoriedad del seguro social para las trabajadoras domésticas. Entonces, a mí me parece que hace rato hablaba Alberto de que no es tan fácil pasar de la legislación a lo práctico, pero también es cierto que muchas cosas prácticas están impedidas porque la legislación no lo permite o porque la legislación no lo obliga. Entonces, yo creo que no, digamos, sí, por supuesto, todavía tiene que haber bastantes pasos para lograr una equidad y un reconocimiento a la dignidad de las trabajadoras del hogar, pero me parece que fue una de las primeras políticas que en los hechos, no discursivamente, porque no son políticas dirigidas exclusivamente a mujeres, pero sí en los hechos son de las primeras políticas. Digamos, la ratificación de ese convenio tiene efectos, no quiero decir simbólicos, me choca la palabra simbólicos porque pareciera que es algo superficial y no lo es, pero sí, digamos, por lo menos es un compromiso, ¿no? con lo que en los hechos es una mayoría de trabajadoras mujeres, ¿no? Que habían estado, que hasta ahora trabajan en condiciones pues mucho menos favorables que el resto de los trabajadores. Me comentan en el chat, Celia Ortega, que me he referido
de una forma incorrecta a este sector de la población, al decir trabajadoras domésticas. Entiendo que es trabajadoras del hogar, incluso CONAPRED lo ha definido así. Ofrezco una disculpa. Es parte de esa inercia que reconozco, de pronto pues es difícil escapar. Y justamente de estas inercias, Renata Turrent, quisiera preguntarte sobre este tema. Es verdad, existe ya en la ley, es una tarea enorme hacerlo realidad. Se necesita, como dice la doctora Elisa Godínez, una campaña muy agresiva para que se dé a conocer que esto ya existe. Pero creo que también, y que en la misma tónica que dice la doctora Violeta Vázquez, haría falta como, no sé si llamarle una labor de facilitación para que sea más, y no solo de convencimiento, que es fundamental, sino también de facilitación para que en cada uno de los hogares, de los sitios donde se empleen a estas personas, exista una, digamos, invitación para que den el siguiente paso y se apoye con los derechos, con el servicio médico, con la inscripción al seguro social, a la seguridad social, y que también sea algo fácil, sencillo, pero sobre todo también, y es algo muy real, Renata, que sea menos caro, que no sea tan oneroso, porque de pronto uno se puede llegar a plantear la posibilidad de, bueno, si la inscribo a esta persona, pues prácticamente no puedo, yo por más voluntad que tenga no puedo. Entonces la posibilidad de que ya no se dé ese empleo, que se cancele el trabajo, también está allí. Creo que también debería hacerse una revisión sobre este tema que pudiera trasladarse a otros también, de otros ámbitos. Renata, ¿tú cómo lo ves? Sí, creo que lo que mencionas es muy importante, sobre todo para mamás, mujeres solteras, ¿no? O jefas de familia, que es un sector de la población que de pronto necesita contratar los servicios de una trabajadora del hogar y que con la seguridad social quizá no le alcance. Entonces aquí se podría pensar probablemente de mejor manera cómo subsidiamos a estas probablemente madres solteras, jefas de familia o sectores que no tienen tanto dinero. Pero aquí recordarle a la gente que la grandísima mayoría, la OIT tiene un perfil del empleador y la grandísima mayoría de las personas que contratamos, trabajadoras del hogar, somos parte de un percentil de ingresos suficientemente alto como para poder pagar esta seguridad social como parte de los derechos laborales. Ahora, también mencionas de manera muy atinada, querido Alberto, que el funcionamiento del programa piloto del IMSS de pronto no es tan sencillo, ¿no? Es un trámite que no todo el mundo sabe cómo hacer. En realidad ha mejorado muchísimo. Yo estuve inscribiendo varias trabajadoras del hogar hace ya un año y ayer le ayudé a mi primo a hacer el trámite y mejoran muchísimo porque ahora además se puede pagar en línea, entonces han mejorado muchísimo. Pero bueno, sí hay varias cosas que, sobre todo que se necesita, como decía Elisa, una campaña de educación de cómo hacerlo. Ahora, no sé si aquí pudiera yo decir dos cosas de volada. Una, que a pesar de la firma del convenio de la OIT, recordar que no, esto es como bien decía Violeta, es un tema de voluntad política y demuestra que el gobierno mexicano tiene la voluntad política de mejorar las condiciones de las trabajadoras al firmarlo, pero que no necesariamente es suficiente. Hay varios ejemplos de países que tienen firmado el tratado desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Bolivia, que lo firmó desde 2013, Colombia desde 2014 o Paraguay desde 2013, y no tienen ni siquiera el 2% de incorporación de trabajadoras del hogar. Y por el contrario, hay países que apenas firmaron el convenio en 2018, que es por ejemplo el caso de Brasil o de Chile, y que sí ya tenían porcentajes de incorporación mucho más altos previos a la firma del convenio 189. Entonces, si bien es una buena noticia como tema de voluntad política, y como ya decía bien Violeta, no es que solo se haya firmado esto, también se inició el programa piloto del IMSS, que bueno, sí, dicho sea de paso, esto es algo que obligó la Suprema Corte, ¿no? Que es al último con el que yo quisiera cerrar.
Y entonces, para mí lo más útil en este tema es voltear a ver a Latinoamérica, porque hay países que han hecho un grandísimo trabajo en incorporación de trabajadoras del hogar. Es el caso uruguayo, que siempre vamos a Uruguay y de pronto hasta cae mal voltear a Uruguay siempre, pero hay otros países que lo han hecho muy bien, como Argentina. Ecuador es un grandísimo ejemplo. Y aquí, si nos damos cuenta, en el análisis de Latinoamérica hay dos cosas que determinan que un porcentaje tenga altos porcentajes de incorporación a trabajadoras del hogar. Uno es que sea obligatorio por ley, y eso, gracias al fallo de la Suprema Corte, ya va a ser obligatorio ahora que pase en septiembre. Y dos, la fiscalización, y fiscalización más sanción, ¿no? No importa que sea obligatorio, si no tienes un buen sistema de fiscalización y de sanciones, entonces podemos ver en los ejemplos latinoamericanos que el porcentaje no incrementa. Entonces, estas dos cosas son mucho más claves que, digamos, la firma, ¿no? Entonces, y esto lo digo para que ahora que se discuta cómo va a ser el modelo obligatorio para la incorporación, pues ojalá que estos dos factores que sabemos en América Latina que son determinantes para que incremente el número de trabajadoras incorporadas al IMSS sea alto. Y nada más para cerrar, con esto que mencionaba de la Suprema Corte, creo que es un dato muy interesante. El origen de esta política pública fue que una trabajadora del hogar de 80 años demandó a sus empleadores porque no le quisieron pagar de manera retroactiva cuando la despidieron, su liquidación, vacaciones, etc. Entonces, los demandas, se va esto hasta la Suprema Corte, donde ya había habido muchísimos fallos en este tema. Sara Hidalgo es experta, y ella tiene toda una tesis al respecto de cómo la Suprema Corte estuvo una y otra vez fallando en contra de las trabajadoras del hogar. De hecho, este último fallo, ella pide que se le pague de manera retroactiva, y la Suprema Corte falla en contra del pago de manera retroactiva. Simplemente dice que para adelante las trabajadoras del hogar tienen que ser consideradas como trabajadoras, como cualquier otro trabajador, sujetas a IMSS e Infonavit. Pero en los fallos anteriores, si te metes a leerlo, y con esto nada más para volver a traer el tema de la legalidad, que sería toda una mesa que sí tiene sesgos y sí tiene ideología política para estas personas que hablan de la ley como si fuera un ente externo, sin ningún tipo de, sin ensuciarse de ideologías políticas. La Suprema Corte una y otra vez decía que las trabajadoras del hogar no necesitaban ser cubiertas por la seguridad social porque trabajaban dentro del hogar, y que sus empleadores ya eran sujetos, ya estaban protegidos por leyes laborales. Entonces, que por transitividad, que no tiene ningún sentido, ellas también ya lo estaban. Entonces, que no necesitaban estarlo. Con esto, dicho sea de paso, con un lenguaje profundamente clasista y racista, y ahí está en la Suprema Corte en los fallos, cualquiera de ustedes lo puede ver. Nada más para cerrar con lo que empecé del aborto, de que las leyes también tienen sus ideologías políticas. Le digo que son unas nerds, ya vio usted. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi querida Violeta, Renata, Elisa. Nada más leo algunos comentarios que dicen: inviten a Marcelina Bautista. Ella también es un referente en el tema, que si podemos hacer un comparativo de lo que se hace en los estados en políticas públicas para atender a las mujeres, pues es una buena sugerencia. Vamos a ver si nos da la vida para poder hacer un trabajo sobre esto, porque creo que es una buena medida también para presionar a las propias autoridades estatales que en lo que toca a estas modificaciones de políticas públicas. Elisa Godínez y Violeta Vázquez, si pudieran cerrar su participación en un minuto. Elisa, ¿con qué cerrarías? Pues cerrar en un minuto temas así, tantos temas, pero bueno, yo lo que diría es que hay que insistir, aunque a la gente no le parezca muy cómodo a veces con los temas de las mujeres, con los problemas de las mujeres y con todo esto que tiene que ver con la puesta en marcha y la materialización, insisto, de las políticas públicas que nos atañen. Hay que insistir porque
aunque aparentemente el tema del feminismo y de las mujeres está hablándose y todo esto, hay necesidad, creo yo, y digamos, lo puedo percibir en cuanto a que no estamos suficientemente informados todos como sociedad y vale la pena hacer estos espacios, abrir estos espacios para comentar. Gracias. Doctora Violeta Vázquez. Bueno, yo creo que hay 4 ejes en los que podríamos, digamos, organizar la argumentación o la valoración de las políticas de la 4T respecto a las mujeres, ¿no? El primero sería, obviamente, los mecanismos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, la legalización del aborto, de la interrupción del embarazo, los programas sociales, ¿no? Cómo apoyan a las mujeres los programas sociales, y por último las políticas de paridad. Y creo que con base en esos 4 ejes podemos ir evaluando, digamos, de manera más o menos estructurada, cómo, digamos, dónde hay trabajo hecho y dónde hay trabajo por hacer, ¿no? Entonces este ejercicio pues creo que debería ser permanente. Pues Violeta, Elisa, Renata, muchísimas gracias. Como siempre, un placer y un privilegio tenerlas con nosotros. Gracias, de verdad. Un abrazo.